Bien, nuevamente volvemos a la segunda sesión, a ver que se conecten todos. Vamos a entrar precisamente a ver el tema de la compensación de cotizaciones. De forma muy resumida vamos a ver algunos datos de las AFPs y vamos a ver el tema de recuperación de aportes, ya cómo es que las entidades, tanto de las prestaciones de corto plazo como de las prestaciones de largo plazo, inician acciones legales para poder recuperar los aportes no pagados. Voy a compartir entonces nuevamente, ahí está, precisamente la pregunta que hacía la compañera hace un momento. Esperemos que se conecten todos, unos 5 minutos, para explicar de manera más detallada lo que en el documental el expositor nos hablaba, ¿no? La famosa compensación de cotizaciones. Reiterarles que este trámite es muy usual, chicos, muy usual en Senacir, porque la mayoría de los trabajadores que lograron todavía aportar al sistema de pensiones antiguo, al Senacir, necesariamente para poder cuantificar y calificar el monto posible de su jubilación en las AFPs, pues tiene que hacer este reconocimiento y transferencia de sus aportes al sistema antiguo. Para ello se hace el trámite de compensación de cotizaciones ante el Senacir, es el famoso CC, también llamado el trámite de la carpeta verde, ¿no? Para distinción de trámites, el Senacir maneja una carpeta verde para la compensación de cotizaciones y en cuya tapa, se podría decir, en la cubierta, abrevia con CC, doble C, que quiere decir compensación de cotizaciones, ¿ya? Esto quiere decir que existen aportes realizados al sistema antiguo y que deben ser transferidos o reconocidos o compensados al sistema nuevo para poder hacer un solo monto y poder cuantificar cuánto es el derecho de jubilación al que podría acceder el trabajador, ¿ya? Una figura también nada novedosa es que llegado el momento de haber cumplido con el promedio de años de trabajo para poder jubilarse, los trabajadores pueden solicitar a la administradora de fondos de pensiones que les dispensen el descuento, es decir, que ya no les descuenten para sus aportes porque ya han llegado al promedio. La ley 1732 de las AFPs establece que cuando el trabajador ha cumplido el promedio de años de trabajo, habría cumplido los requisitos para poder jubilarse y que si sigue trabajando y quiere seguir aportando, lo puede hacer. Por cada año de aportes, ¿no? Le elevan el índice de crecimiento económico, se llama rentabilidad de sus aportes, en el 2%, o sea, es mínimo. De ahí que muchos trabajadores, cuando ya cumplen con los requisitos, el promedio de años y todo lo demás, prefieren no seguir aportando y solicitar la suspensión de sus aportes porque ya tienen cumplido el promedio de años de trabajo para poder optar por su jubilación. Bien, vayamos viendo entonces qué es la compensación de cotizaciones de manera muy, muy práctica, ¿ya? A ver, vamos a verificar, estamos 30 y tantos. Sí. Tiempo suficiente. Perfecto. Ahí está, compensación de cotizaciones. A ver. ¿Quién manejaba los dineros del anterior sistema, del Servicio Nacional del Sistema de Reparto? El Estado, ¿cierto? El Estado se encargaba, entre comillas, de invertir, porque el Senacir le prestaba el dinero para poder generar intereses. Entonces, estos dineros eran, pues, dirigidos al TGN, al Tesoro General de la Nación, lugar desde donde se
se daba lugar a la inversión de estos montos para poder generar utilidades y pagar una especie de intereses al SENACID. De ahí que la compensación de cotizaciones viene reflejada como aquel monto que el TGN, es decir, el Tesoro General de la Nación, reconoce a las personas que realizaron aportes antes de mayo de 1997. ¿Esto qué quiere decir? Haber realizado aportes al sistema anterior de pensiones, al SENACID, al sistema de reparto, ¿no? En términos más claros, más precisos, resulta ser nada más que el reconocimiento de los aportes efectuados al sistema de reparto, al sistema antiguo, para que en base a dichos aportes se pueda hacer valer dichos conceptos y sean sumados, sean acumulados a los nuevos aportes que se vienen generando en las AFPs. ¿Ya? Básicamente es eso, es la transferencia, el reconocimiento, la compensación de todos los aportes realizados al sistema anterior para que estos sean tomados en cuenta y cuantificados en el sistema actual, cosa de que juntos los aportes actuales y los aportes al sistema anterior puedan hacer un solo monto para que puedan generar el financiamiento de la renta de jubilación de los trabajadores. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo funciona esta compensación de cotizaciones? Dos modalidades existen, dos clases, que lo había manifestado el expositor en el documental que vimos en clases anteriores. La compensación de cotizaciones mensual, conocida como la CC mensual, y la compensación de cotizaciones P global, pago global quiere decir. ¿Cuándo podemos acceder a una compensación de cotizaciones mensual? Ya, primero, siempre se paga en moneda nacional, con un mantenimiento de valor anual. Esos dineros que nosotros hemos depositado, hemos aportado, por ley tienen que continuar generando ganancias, sí o sí. Esa es la finalidad de las administradoras de fondos de pensión. Por tanto, se paga en bolivianos, ya, se paga en bolivianos, y se paga un valor mensual y vitalicio. Esa es la jubilación. ¿A quiénes se paga? A personas que hubieran logrado realizar 60 o más aportes al sistema de reparto, es decir, al sistema antiguo, desde el momento en que se jubile. A ver, les explico. ¿Por qué la ley establece un mínimo de 60 o más aportes para poder optar a una compensación de cotizaciones mensual? Es decir, a un pago de renta mensual. Porque se estila que si habría logrado aportar 60 o más aportes al sistema antiguo, con el trabajo de inversión, con el trabajo de utilizar esos dineros y hacer trabajar para generar ganancias, estos 60 o más aportes en el sistema antiguo han logrado transformarse en un montito expectable que cuando pase al sistema nuevo, porque se está compensando, se está transfiriendo, hay la certeza de que pueda generar un pago mensual de la jubilación debido a estos aportes. ¿Ya? Ahí puede establecer el trabajador que su ahorro previsional, su ahorro común de los aportes que ha hecho a la seguridad de largo plazo, le van a alcanzar para poder jubilarse y recibir un pago mensual. ¿Ya? El monto lo van a determinar haciendo el cálculo respectivo. Pero el requisito que la ley mantiene y establece es que para hablar de compensación de cotizaciones mensuales, debe el asegurado o el solicitante haber aportado mínimo 60 o más al sistema de reparto. Eso le puede garantizar o por lo menos generar crédito en la persona, en el asegurado, de que va a poder recibir una jubilación, un monto mensual de dinero de forma vitalicia. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ese trabajador no ha logrado aportar o porque se colapsó en abril del 97, no tuvo oportunidad o porque empezó a cotizar tarde, digamos, cuando empezó recién a trabajar de forma dependiente?
Cuando este trabajador no tiene mínimamente 60 aportes o más al sistema de reparto, y más al contrario, tiene menos de 60 aportes, se presume, ¿sí? Se presume que esos menos de 60 aportes que ha podido realizar el trabajador no han generado el monto suficiente, la utilidad suficiente como para poder garantizar que este señor reciba una renta mensual. ¿Ya? Dicen, no, no va a alcanzar, imposible. Ni siquiera le alcanza para una renta mínima variable, no, no va a dar. Entonces lo que hacen es devolverle en un solo pago todo el ahorro que ha generado. Ya, menor de 60 aportes, menos de 60 aportes al sistema antiguo. Agarran toda la cantidad, no solamente los aportes, sino también las utilidades, intereses, réditos que haya generado, y le dicen, ¿sabe qué? No le alcanza para una renta mensual, así sea mínima. Por tanto, le vamos a hacer la devolución global. En uno solito llévese toda su plata, todo lo que ha ahorrado. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos clases de compensación de cotizaciones, chicos. A quienes han tenido más de 60, y aquí se ha suscitado el problema, como les dije anteriormente, aquí se ha suscitado el problema de esa famosa generación sándwich. ¿Se acuerdan? No les alcanzaba ni para el uno ni para el otro. Por eso han quedado al medio. Y de ahí que se los ha denominado generación sándwiches. Como un sándwich, ¿no ve? Queda al medio del pan. Entonces el Estado ha tenido que intervenir para nivelar aportes, para ayudarles y puedan optar por tener una compensación de cotizaciones al nuevo sistema y seguir trabajando y aportando hasta alcanzar una jubilación. Cotización, chicos, es sinónimo de aportes. Primas, sinónimo de cotizaciones, sinónimo de aportes. Ya, no se vayan a confundir. Esos son los dos únicos, las dos únicas clases de compensación de cotizaciones que existen en Bolivia, por lo menos en el momento. Reitero, todos los aportes realizados a un sistema anterior son reconocidos, transferidos, compensados, como se llama, al nuevo sistema, para que llegado el momento, haciendo un cálculo global de lo que antes aporté y ya vino a este sistema con lo que ahora he aportado, se pueda establecer un monto de jubilación. Y el trabajador verá si le conviene o no le conviene todavía jubilarse. ¿Está bien? Esto es lo que cabalmente explicó el expositor el anterior día en el documental, ¿no? Bien, de las AFPs hemos hablado, ¿no? Hemos establecido que en Bolivia actualmente existen dos AFPs. La AFP Futuro de Bolivia y la AFP BBVA Previsión, ¿no? La primera, Futuro de Bolivia, es propiedad de una empresa, de un grupo inversor de Suiza, por eso se denomina Grupo Zurich. Y la otra, BBVA Previsión, pertenece a un grupo inversor español, ¿no? Que tiene como ente financiador el famoso banco La Caixa de España. Son las dos concesionarias privadas que ante convocatoria del gobierno boliviano en su momento se han presentado para poder administrar los aportes de los trabajadores, como hasta ahora lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, Doctor, sí, adelante. doctor, ¿uno puede escoger su administradora, doctor? Sí, ahora sí. Les comento que cuando las AFPs llegaron a Bolivia, eh, se estilaba que las personas nacidas en fecha impar se afilien o eran afiliadas a Futuro de Bolivia. Futuro.
futuro. Y las personas que nacieron con fecha par sean afiliadas a BBVA Previsión, ¿no? Después de un tiempito hubo una modificación, ya hubo una modificación, porque hubo ciertas salvedades en las que, supuestamente dijeron por una omisión involuntaria, algunas personas que habían nacido en año o en fecha impar se habían jubilado a Previsión BBVA, y lo propio, algunas personas que habían nacido en fecha par se habían jubilado a Futuro de Bolivia. Posteriormente se hace una modificación final y dicen, como Juan Carlos dice la palabra libertad, uno es libre de jubilar, de aportar y afiliarse a la AFP de su preferencia. Las AFPs nos han otorgado el famoso NUA, número único del asegurado, ¿no? Con nuestro carnet de identidad. Entonces, los aportes que yo he podido hacer en su momento, digamos, a ver, de forma dependiente, cuando era trabajador dependiente de alguna empresa, de alguna entidad, y después de haber cumplido un tiempo de trabajo bajo relación de dependencia, ya no he vuelto a trabajar más de forma dependiente, sino lo hago de forma independiente. Y hace muchos años atrás que no he vuelto a cotizar, digamos, al Seguro Social. Al tener el registro NUA, que es el número único del asegurado, esos mis aportes, así sean 2, 3, 4, no se pierden, siguen ahí. Aparentemente están ganando intereses, están reditando, ¿cierto? Las personas independientes pueden aportar a la AFP mediante la forma voluntaria. Hay un formulario que las AFPs nos facilitan para poder abrir el registro de aportes voluntarios e independientes. Esto con la finalidad de garantizar que un día todos vamos a llegar a una tercera edad y lógicamente vamos a necesitar de que alguien nos financie, ¿no? A veces los hijos se van o no cuentan con los fondos necesarios y pues envejecer sin ningún apoyo económico, como que la cosa debe ser grave. Entonces hay el aporte y seguro voluntario para independientes y no es nada difícil, digamos, ir y afiliarse, ¿no? Pero básicamente ocurre aquello. Los aportes que yo haya podido tener un añito, 2 añitos, 3, eso se sigue en la AFP. Surgió una pregunta con la nueva ley de pensiones, para que no quede coja la idea. ¿Puedo retirar los aportes realizados al fondo de pensiones? La ley 065 prevé que sí se puede solicitar, pero dispone también una serie de requisitos, entre otros, haber aportado mínimamente 120 aportes, haberlo hecho en su mayoría de forma independiente, no dependiente, como consultor, como trabajador independiente, ¿no? Y previo análisis, la AFP puede determinar la devolución de mis aportes, pero es una especie de préstamo, porque me devuelve, y puedo yo, una vez reunido el dinero después de un tiempo, puedo volver a depositar en las AFPs para que se mantenga vigente y genere réditos para mi futura jubilación. Cada caso para la devolución de aportes es tratado de manera particular. No voy a decir confidencial en las AFPs porque confidencial no es, pero de manera particular. Se estila privilegiar a aquellos que han aportado de forma independiente, digamos, consultores en línea, consultores por producto que no tenían ninguna relación de dependencia laboral, pero sí prestaban un servicio por el que recibían una retribución económica. ¿Ya? Entonces, hay esas salvedades en la nueva ley que se las tiene que consultar de manera personal. Los que han podido visitar las AFPs, ya sea para sacar su extracto personal o hacer alguna consulta, no me van a dejar mentir, ¿cierto? Toda consulta se sugiere que sea de manera personal, con los datos claros para que ellos puedan, ingresando al sistema, poder asesorarlos inclusive. ¿Listo? Doctor, una pregunta más. ¿Y si yo vuelvo al sistema de dependencia, puedo sumar las
Claro, seguir claro. sumando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tu fondo es único. Tu fondo de Y ahorro pa- personal es único. Se llama FCI, Fondo de Capitalización Individual, se llama en las AFPs. ¿No? Si tú volvieras a la vida dependiente, lógicamente la empresa está en la obligación de darte de alta en la seguridad social y por tanto de constituirse en agente de retención a momento de pagarte el sueldo. Pero como agente de retención, él tiene la obligación de depositar esos dineros en las AFPs con las planillas respectivas. Entonces se va a generar nomás la suma de los aportes que vayas volviendo a generar con los aportes que ya tenías de algunos años atrás o muchos años atrás en tu fondo de pensiones, en tu ahorro previsional. Gracias, doctor. ¿Ya? Se puede. Bien, eso básicamente con respecto a las AFPs. A ver, estas AFPs, administradoras de fondos de pensiones, fueron creadas con la finalidad de administrar los recursos y los aportes de los trabajadores, en cumplimiento de la anterior constitución política del Estado. La finalidad de la seguridad social jamás ha variado, ¿ya? Porque no es otra que proteger al capital humano. ¿Cómo lo protege? Mediante prestaciones de corto, de largo plazo, como hemos aprendido. Cuando Bolivia implementa este sistema ante el colapso del SENACIR, por eso dice, fue a consecuencia de que el sistema de reparto, como muchos lo denominan, comenzó a presentar dificultades en su financiamiento y sostenimiento económico. Entonces, algo tenían que hacer, ¿ya? Lo que implicaba recargar al Estado B con pasivos, ello por el mal manejo financiero de aquel sistema. El Estado tapaba el hueco fiscal, ¿no? Subvencionaba. ¿Cuánto falta? 50 millones. El Estado que ponga. Próximo mes, ¿cuánto falta? 30 millones que ponga el Estado. Entonces, llega un momento en el que se hace insostenible y ahí colapsa el sistema de reparto y se genera el sistema de la AFP. ¿Ok? Bien, recuperación de aportes. ¿Qué es lo? A ver, la empresa, el empleador, es el responsable de realizar los aportes a las prestaciones de corto plazo. ¿Cuáles son estas prestaciones de corto plazo? Enfermedad, maternidad, todo aquello. ¿Qué coberturas tiene? Atención de salud, hospitalización, insumos, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación. ¿Cierto? Entonces, ¿quién debe aportar a las cajas de salud? Como habíamos dicho, la empresa. ¿Quién financia las prestaciones de largo plazo? El trabajador, porque es para su jubilación. Esos aportes salen de su sueldo cuando les hacen el descuento. ¿Quién se constituye en agente de retención de esos dineros? El empleador. La empresa se constituye en agente de retención. A momento de pagarme, me descuenta, ¿cierto? 10% AFP, 1.71, comisión, aporte solidario, menos esto, su líquido pagable me entrega. Entonces, es obligación de la empresa que una vez realizada la retención de aportes, cada fecha que pagan los sueldos, ir y depositar en las AFPs el dinero y recabar los comprobantes correspondientes y posteriormente entregarles a sus trabajadores, ¿no ven? Ocurre que muchas empresas no pagan los aportes retenidos de los trabajadores a las AFPs y lo utilizan en otra cosa. Invierten acá, invierten allá y llega un momento en que las AFPs hacen un control, ¿cómo le han llamado? Se me ha ido algo. Hacen un control posterior, ¿no? Hacen un control posterior de que si se han depositado o no los montos retenidos a los trabajadores por los descuentos que deben ir a su caja de ahorro personal, digamos así. O de pronto el trabajador de curioso va a la AFP y dice, quiero saber si han depositado mis aportes a la seguridad social, ¿no?
de los meses anteriores. Entonces va a la AFP, saca un extracto de ahorro de su cuenta personal y resulta que la empresa hace 9, 10, 11 meses que está retrasada en la presentación de los aportes de los trabajadores en las AFPs. Dos caminos les quedan a los trabajadores. Uno, declarar medidas de presión. Dos, asumir medidas de presión sin conocimiento de la parte empleadora o del Ministerio de Trabajo. Generalmente la realidad nos muestra que lo hacen por la segunda parte o por el segundo caso. Ante el conocimiento, las AFPs y la caja además de que la empresa no ha depositado los aportes de los trabajadores, se genera un proceso judicial que se llama recuperación de aportes. Este trámite, que a la postre va a terminar en un juicio ante juez laboral y social, tiene que ver cuando las cajas, digamos, las cajas de salud, realizan un control posterior de los aportes de las empresas, de los empleadores a favor de sus trabajadores y encuentra que hay un periodo o más de meses que no ha pagado. ¿Ya? Encuentra que debe el periodo febrero, marzo, abril del 2020. Y encima tampoco ha pagado junio, julio, agosto. Doble dos cajas de aportes. Ustedes ven en pantalla el proceso ejecutivo social y el proceso coactivo social. Resulta que en la ley 1732, que es de las AFPs, está previsto que cuando las cajas de salud inicien un proceso judicial en contra del empleador por recuperación de aportes, ese proceso judicial que la caja va a empezar a la empresa por los aportes no pagados se llamaba proceso ejecutivo social. Lo que quiere decir que el proceso ejecutivo social antes estaba señalada para una de las entidades de la seguridad social. Lo propio pasaba con las empresas que, habiendo retenido los aportes a los trabajadores, no pagaban en la AFP. Y cuando había alguna denuncia o algún control posterior de las AFPs, se llama inteligencia fiscal, iniciaban la demanda. Y lo propio. La característica de estos dos procesos, como han visto anteriormente, ¿no?, es que el objetivo es recuperar aportes. Primero, el objetivo es recuperar los aportes de los trabajadores. El segundo objetivo es actualizar el monto de los salarios, del monto de los salarios que hayan generado pérdida para el municipio. Pero, ¿qué ocurre ante la llegada de la ley 065, la nueva ley de pensiones? Hay un giro, ¿no? Y dice lo siguiente. A ver, la ley 1732 que rige a las AFPs establece que cuando la empresa, como agente de retención de los aportes de los trabajadores, no ha pagado a la AFP, no ha llevado esos dineros a las AFPs, el proceso para ejecutar a ese mal empleador, a esa empresa que no ha pagado los aportes de los trabajadores, se va a llamar, ¿no?, hacen un vuelco, proceso ejecutivo social, artículo 23 de la ley 1732. Entonces, mediante el proceso ejecutivo social, lo que tiene que hacer la abogada es enjuiciar al empleador que no haya aportado los descuentos realizados al trabajador a su sueldo, sí, para beneficio propio o para haberse gastado en otra cosa. Se va a llamar proceso ejecutivo social. Y por otro lado, estableció que la caja, sí, la caja, ante la advertencia de que el empleador no ha depositado los aportes, le va a iniciar
aquí, ¿no? Se vuelca. Le va a iniciar a las empresas un proceso coactivo social que tiene las mismas características que un ejecutivo. Su fin es cobrar. Ya, cobrar. Pero llega la ley 065, chicos, ¿no? Y dice, a ver, ¿cuál es el objetivo del proceso ejecutivo social? Recuperar los aportes. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1732? Recuperar los aportes. ¿Qué hace la caja cuando la empresa no paga? Enjuicia para recuperar los aportes. O sea, todo daba vueltas sobre lo mismo. El objetivo era recuperar los aportes. Entonces, cuando llega la ley 065, la nueva ley de pensiones, establece que el proceso para ambos, empleador, trabajador o Ministerio de Trabajo, el proceso judicial para recuperar, ¿sí?, los aportes no pagados, se va a llamar a partir de la fecha proceso coactivo social. Es como se llama ahorita, proceso coactivo social, independientemente de que lo inicie la FP, independientemente de que lo inicie la caja. Esos procesos se van a llamar procesos coactivos sociales. ¿Está claro, chicos? Y todo comienza con Sí, doctor. un trámite bien sencillo, ¿no? Por decirles un ejemplito rápido. La caja advierte y dice que la empresa Coca-Cola no ha pagado los aportes a las prestaciones de corto plazo. Revisa registros, revisa cuentas, todo, y le manda una nota de cargo, así se llama, un avisito de deuda, nota de cargo a la empresa, diciéndole que los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio no han sido cancelados por usted conforme contrato. Así. Por tanto, ¿no? Por tanto, le da un plazo para poder depositar esos descuentos que ha hecho la empresa de los trabajadores. A ese aviso que la caja le manda a la empresa de cobranza se llama nota de cargo. ¿Ya? Nota de débito, le dicen algunos. Es lo mismo. ¿Por qué reitero esto? Porque cuando se inicia esta clase de procesos, estos procesos por aportes devengados se manejan en función a identificar la nota de débito en el memorial. Ahí tiene que decir nota de débito número 487/20. Si no, va a ser una mezcolanza total. Entonces, para resumir, en el proceso de recuperación de aportes devengados de la Seguridad Social, cuando la empresa no ha pagado los aportes a la caja de salud, ¿cierto? La caja le va a iniciar un proceso coactivo social para recuperar esos aportes. De pronto otro día, curiosamente, viene el esposo y encuentra que un lugar en el que aparentemente va a iniciar alguna acción o medida de presión para poder recuperar sus aportes. Ahí había la confusión antes entre si era ejecutivo o era coactivo. De ahí que la ley 065 ha establecido, tanto para las cajas de salud como para las AFPs, el proceso que deben iniciar se llama proceso coactivo social. El procedimiento está en el Código Procesal Laboral. Es muy similar a un proceso coactivo civil, muy similar, con algunas diferencias que sí se da en laboral. ¿Ok? Bien, qué rápido se ha pasado el tiempo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, chicos. Creo que no. Creo Sí, que no, adelante. doctor. Adelante. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Bien, Está chicos, claro. estamos a 4 minutos. Les decía prácticamente esta es nuestra penúltima clase. El día jueves terminamos, ¿ya? Y con ello vamos a acordar los parámetros del examen final. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día jueves, ¿ok? Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, chicas. doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Que les Buenas vaya muy noches, bien. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.